Y vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11. El estudio de hoy va desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Palabra del Señor, nuestro Dios, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, los versículos 25 hasta el 32. Paso a leerlos en este momento de la palabra del Señor. Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que vino endurecimiento en parte a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob las impiedades. Esta es mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Porque así como ustedes mismos también antes fueron desobedientes a Dios, pero ahora alcanzaron misericordia a causa de la desobediencia de ellos. Así también ellos ahora fueron desobedientes, para que igualmente alcancen misericordia por la que les fue concedida a ustedes. Porque Dios encerró a todos en desobediencia, para que Dios tenga misericordia de todos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que está aquí esta mañana, cada visitante, cada persona que nos regala el honor de su presencia, que todos se sientan a gusto, bendecidos por el Señor. Padre, qué placer es adorarte, oh Señor, recibir y disfrutar tu santa palabra. Esta es la oración que te hacemos. Bendice nuestras congregaciones. Bendice las demás iglesias. Oh Dios, derrama gracia y bendición en esta mañana de domingo. Esta es nuestra oración que te hacemos con todo nuestro corazón. Señor, en el nombre y para la gloria del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Llegamos a Romanos 11, versículo 25 al versículo 32. Acá, como está, es el número 45 de nuestro estudio en la carta de Pablo a los Romanos. Pero antes de meternos de lleno en estos versículos que acabamos de leer, quería volver un poco a los versículos anteriores con ustedes y pensar juntos sobre el problema de la incredulidad. Me gustaría reflexionar con ustedes antes de entrar en el versículo 25 y hablar un poco sobre el problema de la incredulidad. Mira conmigo en tu Biblia. ¿La tenés abierta? ¿O tenés el celular abierto? La app ahí lista. Fíjate conmigo en estos versículos, el verso 20 y después el verso 23 de la carta de Pablo a los Romanos. Mira lo que dice el versículo 20, Romanos 11, verso 20. Bueno, por su incredulidad fueron quebrados. Vos, en cambio, por la fe estás firme. No te llenes de orgullo, sino teme. Ahora el verso 23. Ellos también, mirá lo que dice la palabra, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Ahora deja eso abierto, por favor. Acompáñame a Hebreos 3, verso 19. Por favor, Hebreos capítulo 3, verso 19. Cuando acá se habla del grave peligro de la incredulidad y también de la desobediencia. El verso 19 dice así, y el t break time igual a 0.5 s barra diagonal y gt. Vemos entonces que no pudieron entrar a causa de su profunda incredulidad. Acá en Hebreos 3 está hablando sobre el pueblo de Israel cuando salió del cautiverio en Egipto, yendo hacia la tierra santa, la tierra de Canaán, y aquellos que no pudieron entrar, que murieron en el desierto, de 20 años para arriba,
murieron en el desierto eran los que no pudieron entrar. ¿Por qué motivo? El verso 19 lo dice, por causa de la incredulidad. ¿Cuál es el problema de la nación? ¿Cuál es el problema de muchas personas? Acá estamos estudiando en esta carta de Pablo. Es el problema de la incredulidad. ¿Qué significa ser incrédulo? Ser incrédulo, el nombre ya lo dice, ya lo explica, es aquel que no cree. Si volvemos a ver el versículo 20, volviendo a Romanos, capítulo 11, dice que por causa de la incredulidad, mire la expresión bíblica, fueron desvejadas. La rama estaba rota. ¿Por qué se rompió la rama? Por incredulidad. Pero en cuanto a nosotros, como dice el versículo 20, pero vosotros, yo, vosotros, yo, tú, yo, tú, nosotros, tú y yo, ¿verdad? Nosotros aquí. Pero vosotros permanecéis firmes por la fe. Esta palabra se mantiene firme, transmite la idea del original, pero vosotros, por la fe, permanecéis firmes. Estás de pie y estás firme gracias a la fe. Y el break me igual a 0.5S barra diagonal y GT, pero aquel o aquella persona que fue cortado por una falta de fe, fue cortado por la incredulidad, puede ser injertado nuevamente, según el versículo 23, si no permanece en la incredulidad. Y el break me igual a 0.5S barra diagonal y GT. El mayor problema que enfrentamos es el problema de la incredulidad, la falta de creencia en lo que es verdadero y justo. Ahora les hago una pregunta, queridos. ¿Cuándo fue que Jesús se sintió asombrado? ¿Cuándo fue que algo le causó admiración a Jesús? Jesús ejerció aquí en la tierra su ministerio terrenal durante 3 años bendecidos. Pero ¿qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que causó admiración en Jesús? ¿Será que Jesús llegó a la sinagoga y vio y conversó con los doctores de la ley, los especialistas en la ley, los exégetas, que son aquellos que saben griego, hebreo, arameo? Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. El Nuevo Testamento, todo en griego, griego koiné, que es el griego común. Pero esos doctores, expertos en el Antiguo Testamento, expertos en la ley, hablaron con tanta sabiduría que eso lo admiró, le causó admiración a Jesús. ¿Será que Jesús se sorprendió cuando vio milagros sucediendo? ¿Se sorprendió Jesús y sintió temor reverencial cuando vio que una multitud se acercaba a él? ¿Se sorprendió Jesús de esto? No. Fue presenciando expresiones de fe grande y pequeña. Vemos allí en Mateo 8, 11, 8, 10, cuando la fe de un hombre produjo asombro en el Señor Jesús. Abra su Biblia en Mateo 8, 10. Podés hojear la Biblia tanto en tu celular como en la Biblia de papel. De preferencia, si podés, usa siempre la de papel, pero si no tenés, usa el celular. Lo más importante es que uses la Biblia. Mateo 8, 10. La curación de un centurión, del criado de un centurión. Al oír esto, mira, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que ni siquiera en Israel encontré una fe como esta. Entonces, ¿qué fue lo que causó admiración en Jesús? Fue el centurión usando la fe. En el versículo 8 dice, Señor, no soy yo quien te dice que entres en mi casa, pero solo dame la palabra y mi niño será sanado. Este centurión era un líder de 100 soldados. Un sirviente suyo, un empleado suyo, un sirviente suyo estaba enfermo. Entonces, su sirviente enfermo en Jesús, él basta a Jesús, el centurión,
suplicando en el versículo 5. Y Jesús le dice en el versículo 6, yo iré a sanarlo. Voy a ir a tu casa, allí en tu casa voy a llevar la sanación para tu sirviente. Y el que dice, Señor, usted no necesita ir a mi casa. Con una sola palabra tuya, aquí y ahora, mi muchacho va a ser sanado. No hace falta que usted se desplace de acá hasta mi casa. Pero si usted da una sola palabra, porque yo soy centurión, tengo 100 soldados a mi cargo. Si yo doy una orden diciendo, anda, él va. Si le digo, no vayas, él no va. Yo tengo autoridad sobre ellos y ellos me obedecen. Usted es la máxima autoridad. Si usted dice una palabra, mi muchacho va a ser sanado. Jesús se maravilló y dijo, mira, no he encontrado tanta fe en Israel. Ahora, yendo a Marcos 6 es lo opuesto. Marcos capítulo 6, versículo 6, estás marcando, es lo opuesto. Marca 6. Jesús predica en Nazaret, es rechazado por los suyos. Versículo 6 dice, mira, se asombró que está escrito ahí, de la incredulidad de ellos. Sin embargo, recorría las aldeas vecinas enseñando. El versículo 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Se asombró. Se asombró de la incredulidad de ellos. Si querés solo marcar, abriendo un paréntesis, en el versículo 3, dice quiénes son los otros hermanos de Jesús, hijos de María y José. Están los nombres de los demás hermanos de Jesús, hijos de María y José, que son Santiago, José, Judas y Simón. Judas, acá, no es el que traicionó, es otro Judas, uno de los hermanos de Jesús. Cerramos el paréntesis acá. Entonces, fíjate en el versículo 6, Jesús se asombró por la gran fe. No, por la falta de fe. Acá, en Mateo 8, 10, Él se asombra por el tamaño de la fe. Entonces, la fe causa admiración en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? La confianza de la persona en Dios. La confianza de que Él es quien dice ser y hará lo que promete hacer. ¿Cuál es el problema de la incredulidad? Es cuando vos y yo dejamos de creer en el poder de Dios. Dejamos de creer, como está escrito acá, dejamos de confiar en quién es Él, en quien dice ser y en que hará lo que promete hacer. Entonces, cuando miramos la Biblia, vemos que el pecado entró al mundo por la opción de ¿qué? De no confiar. El pecado entró al mundo por la opción de no confiar. Dios crea el universo. Dios pone a Adán. Dios pone a su esposa, Eva. Da sus órdenes. Establece todo. Disfruten de todo esto. Y ellos, sigamos el razonamiento, no confiaron en Dios. Pensaron así, tengo que hacer algo acá ahora para poder ser igual o mejor que Él. Entonces hace falta mi esfuerzo, hace falta mi dedicación, hace falta que yo dé un paso. El pecado entró al mundo por la decisión de no confiar, pero todo el Antiguo Testamento entero es la historia de Dios diciendo, gente, confíen en mí. Todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios diciéndole a su pueblo, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Ahora mira esto. Mira esto ahora. Las relaciones íntimas no se construyen sobre la obediencia. Se construyen sobre la confianza.
Caminar por fe, de nuevo, no es más que vivir como si Dios fuera quien dice ser y creer que Él va a hacer todo lo que promete hacer a medida que la confianza de la persona en Dios crece, ella madura, dice Andy Stanley. Fíjate, lo voy a repetir. Las relaciones íntimas no se construyen sobre la obediencia. Yo aprendí, pastor, que la relación íntima es la obediencia y que Dios lo que quiere es mi obediencia. No, Dios quiere tu fe. Porque si obedeces ciegamente, no sirve de nada. Si obedeces solo porque hay que obedecer, no sirve de nada. Alcanza con mirar la carta, el libro de Apocalipsis, la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso dice que la iglesia de Efeso era una iglesia perseverante, era una iglesia de doctrina, era una iglesia que ponía a prueba a todo el mundo para ver si eras seguidor del Señor o si no seguías al Señor, si estabas de acuerdo con la Biblia o si no estabas de acuerdo con la Biblia. Pero la iglesia de Efeso había perdido la fe y al perder la fe, perdió su primer amor, perdió la intimidad con Dios. La relación no se edifica en la obediencia a Dios. La relación con Dios se edifica en tu fe, como está escrito acá, se construye sobre la confianza. Caminar por fe, de nuevo, no es más que vivir como si Dios fuera. Él es quien dice ser, creer que Él va a hacer todo lo que promete hacer. Y a medida que la confianza de la persona en Dios crece, uno madura. Hay mucha gente que dice, estoy obedeciendo la palabra, estoy siendo fiel al Señor, pero en el camino perdió la fe en Dios. Dios no me ama. Dios no me quiere. Este problema no va a ser resuelto, solucionado. Nada va a salir bien en mi vida. Soy un fracaso. No puedo avanzar. Estoy solo. Estoy abandonado, pero obedezco la palabra y no pasa nada en mi vida. ¿Qué está pasando? Esa persona no tiene una relación con Dios de confianza, de dependencia, de declarar, Él es lo que dice ser, Él va a hacer lo que prometió hacer, porque Él no falla. Yo confío en Dios. Ella no es como Daniel que dice, mirá, Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros no nos vamos a inclinar ante nada. Si Dios quiere librar y tiene poder, Él libra. Si Dios no libra, yo entro en el foso de los leones, yo entro en el horno, pero yo confío en Dios. ¿Querés madurar? Empezá a confiar más en Dios. Empezá a confiar en el Señor. Vuelvo a la frase. Las relaciones íntimas no se construyen sobre la obediencia. Se construyen sobre la confianza en Dios. Quizás vos digas así, pastor, yo estoy obedeciendo tanto la palabra del Señor, pero si obedeces la palabra ciegamente, no llegás a la admiración del Señor. Al Señor no le importa cuánto sabés de la Biblia. Al Señor no le preocupa cuánto conoces la Biblia. A Él le importa cuánto realmente crees y confías en el Señor y descansás en el Señor. Sigamos adelante acá, en el nombre de Jesús. Mirá esta frase, no queremos construir una iglesia llena de personas que solo conocen la Biblia. Queremos construir una iglesia repleta de hombres y mujeres de una generación de fe, de gran fe. Hombres y mujeres que confían en que Dios es quien dice ser y que va a hacer exactamente lo que prometió. Repito, no queremos construir una iglesia llena de personas que solo conocen la Biblia, sino que queremos construir una iglesia repleta de hombres y mujeres de gran fe. Hombres y mujeres que confían en que Dios es quien dice ser y que va a hacer lo que Él promete hacer. No sirve de nada que tengamos acá 1 millón de personas súper conocedoras de la Biblia, si eso no cambia nada. Lo que queremos es gente que camine con el Señor, que confíe en el Señor en medio de las tormentas de la vida, en medio de las angustias, de los dolores, de los problemas de la vida.
Que digan, estoy pasando por un problema, estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por una lucha, pero quiero decirte que confío en Dios. Estoy como Job, desde la planta del pie hasta la cabeza, enfermo, destruido, fundido. Perdí todo lo que tenía, pero sé que mi Redentor vive. Amén, hermanos. Lo que falta en mi vida y en la tuya es fe. No es conocimiento, es fe. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puedo vivir como una persona, convertirme en una persona llena de fe? En primer lugar, mira, necesito una enseñanza práctica. ¿Qué es la enseñanza práctica? Es una enseñanza útil. Cuando escuchas la predicación, escuchas el mensaje y lo traes a tu vida y sabes qué tenés que hacer frente a eso que acabas de escuchar. Es una enseñanza práctica. La enseñanza puede ser muchas veces bíblica, maravillosamente bíblica, pero no sirve para nada si no se aplica de manera práctica. ¿Qué estoy haciendo frente a esto que estoy escuchando? ¿Cuáles han sido mis actitudes frente a esto que estoy aprendiendo? Hice los cursos, pasé por las clases, pasé por las experiencias. ¿Qué está cambiando realmente en mi vida, en mi caminar con el Señor? ¿Estoy allí solo para adquirir conocimiento o para que mi vida sea transformada, cambiada y moldeada por el poder del absoluto eterno, Dios en mi vida, en el nombre de Jesús? ¿Qué está cambiando mi vida? Segunda cosa que necesito. Disciplina personal, TSD. Tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Necesito disciplina personal. Necesito aprender a hacer devocionales con la Biblia. Necesito aprender a leer un texto, meditar en ese texto, orar sobre ese texto, ver qué me está diciendo ese texto al corazón. Orar, ayunar, clamar, buscar. Tener intimidad con la palabra para tener intimidad con Dios. Cuanto más medito en la palabra, más íntimo soy de Dios. Cuanto más oro, más íntimo de Dios me vuelvo. Cuanto más ayuno, más me acerco a Dios. Cuanto más vivo la espiritualidad, cuanto más tengo una disciplina personal en la espiritualidad de mi vida, más empiezo a confiar en el Señor, nuestro Dios. Pero si leo la Biblia solo los domingos para predicar acá en la iglesia, si leo la Biblia solo los domingos para venir al culto, si agarro mi Biblia solo en el momento del culto, no va a servir de nada. No voy a crecer. Puedo recibir algo maravilloso acá, pero cuando llego a casa ya me olvidé de todo. Si no tengo mis prácticas devocionales, si vos no le enseñás a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tener prácticas devocionales, vamos a hacer acá el momento nuestra devocional. Cada uno agarra su Biblia, cada uno hace su devocional particular. ¿Qué dice Jesús? Entra en tu cuarto, cerrá la puerta y orá a tu Padre que está en. Es Mateo 6, orá a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Pero si no tengo ejercicio, disciplina personal, no aprendo a tener fe y confiar en Dios. Yo soy solo un oyente de grandes oradores. Pero lo que el Señor quiere, cuando miramos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel caminando por el desierto, habla del maná. El maná caía cada día. Y si guardaban el maná para el día siguiente, el maná se echaba a perder, porque todos los días el Señor daba el maná y Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día recibo el pan que viene del cielo. Necesito eso para mi vida. Necesito eso para mi corazón. Y mira que el problema, yo no puedo vencer mi incredulidad si no me acerco a Dios en mis devocionales, en el tiempo a solas con Dios.
Y si no tengo una enseñanza práctica, ¡ay, qué enseñanza linda! Como cuando alguien fue a escuchar a un gran orador y dijo, ese pastor, ese orador habló re lindo. Y alguien preguntó de qué habló. No sé, solo sé que fue lindo. Lo que dijo, no entendí nada, pero habló lindo. No sirve de nada. Tiene que ser algo práctico. ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Los judíos de la época de Cristo o del Antiguo Testamento también juzgaban a los doctores de la ley. Ellos juzgaban, a nosotros se nos dio la ley, a nosotros se nos dieron los mandamientos y nosotros somos los mejores. ¿Qué fue lo que perdieron? La vida con Dios. Jesús lo contó en sus parábolas. En el último día, algunos van a decir, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre curé enfermos, en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca los conocí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero expulsaron demonios en el nombre de Jesús, sanaron enfermos en el nombre de Jesús, usaron el nombre de Jesús, pero no tenían intimidad, confianza ni dependencia del Señor Jesús. Analiza tu vida por un segundo. ¿La incredulidad forma parte de tu vida? O, según Romanos en la palabra del Señor, capítulo 11, versículo 20, vos decís, estoy firme, mediante la fe estás firme. Es por la fe que estoy firme. Es por la fe que creo en el Dios soberano, poderoso, que conduce la historia, que dirige la historia, que está en control de todas las cosas. Confío en Dios y no voy a titubear. Mira el tamaño de tu fe. Hay un pequeño problema. Dios me ha abandonado. Dios me dejó. Hay gente así todos los días y muchos a primera hora de la mañana. Dios me ha abandonado, pastor. Oren por mí. Dios me ha abandonado. Pregúntele si está leyendo la Biblia, haciendo devociones y pasando tiempo a solas con Dios, que no es. Tercera cosa que es necesaria, la asistencia a los servicios. Asistencia a los cultos. Ser constante en los momentos de adoración, asistencia a los cultos, ¿no? Ser constante. Estoy recibiendo, estoy acá aprendiendo, estoy asimilando. En casa quiero releer el texto que se predicó. En casa quiero volver a este texto. En casa quiero meditar sobre esto. Quiero, durante la semana, pensar en lo que el pastor predicó el domingo, sin importar cuál fue el pastor que predicó. Quiero meditar en este texto, quiero aprender de este texto, porque acá leí, el pastor leyó allá, que personas fueron quebradas por la incredulidad, pero cuando abandonaron la incredulidad, fueron injertadas de nuevo. Si te sentís quebrado espiritualmente y si dejas tu incredulidad, sos injertado de nuevo por el poder de Dios para estar firme. Necesito volver al versículo 20. Ya iba al capítulo 11, del 25 al 32, pero cada uno tiene una forma de predicar, cada uno tiene su manera. Ayer estaba almorzando en un restaurante y mientras almorzaba, toda esta palabra vino a mi corazón. Me quedé concentrado, almorzando, pero recibiendo del Espíritu de Dios para ministrar a la iglesia. Fíjate bien, versículo 20. Por medio de la fe estás firme. Si no estás firme, es porque te falta fe. La Biblia dice que debemos luchar y vencer diligentemente por la fe. Abrí tu Biblia en Judas, antes de Apocalipsis. Judas, antes de Apocalipsis.
Es un solo capítulo. Verso 3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, sentí la necesidad de escribirles exhortándolos a que luchen diligentemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué está diciendo Judas? Este Judas acá es aquel hermano de Jesús. No es el Iscariote, es hijo de María y José. Él está diciendo que iba a escribir, que se esforzaba mucho por escribir acerca de la salvación común. Y sintió que debía responder, exhortándolos a luchar con diligencia por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. La fe que nos fue entregada, necesitamos luchar por ella con diligencia para mantener esa fe. Y el propio Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso encontrará fe en la tierra? Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Dios va dando el texto, nosotros lo vamos leyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjate lo que dice la naturaleza de la fe. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, certeza, convicción, estoy esperando, pero no lo estoy viendo, pero igual estoy creyendo. Por la fe, los antiguos obtuvieron buen testimonio. Por la fe, el universo fue creado por la palabra de Dios. Lo invisible vino a existir de cosas que no se ven. Por la fe, Abel ofrece el mejor sacrificio. Por la fe, versículo 5, Enoc fue trasladado. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Está en el versículo 6, cité el verso 6. Sin fe no podés agradar a Dios. Fíjate que el problema más grande es la incredulidad. Y hay muchísimos creyentes, lamentablemente, que en el transcurso de su vida o por diversas circunstancias dejaron de creer verdaderamente en quién es Dios, en su poder y en su infinita bondad, y que Él, en su fidelidad inquebrantable, hace y cumplirá absolutamente todo lo que ha prometido hacer en su santa y poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Y Pablo, en Romanos 11, les está hablando a los romanos, donde había muchos judíos, principalmente a los judíos, diciendo, quiero advertirles que están pasando por lo que están pasando en esa época porque dejaron de creer, dejaron de confiar y naufragaron en la fe. Cuando Pedro clama a Jesús, al estar hundiéndose profundamente en el mar y Jesús, con su infinita misericordia, le extiende su mano salvadora y lo levanta de las aguas, Jesús, a pesar de todo, lo reprende suavemente. ¿Por qué? Por su falta de fe. ¿Dónde está tu fe? Cuando están en el barco y el barco empieza a moverse de un lado a otro por el viento, de acá para allá, de allá para acá. El barco y el viento lo van llevando, sacudiendo el barco. Jesús dormía en la proa del barco. Despertaron a Jesús diciendo, ¿no te importa que nos muramos? En otras palabras, Señor, ¿no te importa nada lo que nos pase? Podemos morir y a usted no le importa nada lo que nos pase. Al Señor no le interesa en lo más mínimo lo que nos pase. Entonces Jesús se despierta y reprende al mar. Ellos se quedan asombrados. ¿Quién es este que hasta el mar obedece su voz? Y Jesús se vuelve hacia ellos y nuevamente los reprende, porque eran hombres de poca fe. Si queremos impactar al mundo, si queremos ganar multitudes para Jesús, no tenemos que ser una comunidad que solo conozca la Biblia. Estamos conociendo la Biblia. Pero tenemos que ser una comunidad que realmente crea en Dios,
en el nombre de Jesús. Él dice, yo creo en mi Dios. Mira, estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad, estás pasando por una lucha, estás atravesando un momento tan doloroso, pero quiero decirte que yo creo en Dios. Voy a orar por vos con fe en el nombre de Jesús y Dios hará su santa voluntad. Pero solo puede hacer eso mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, quien camina con Dios cada día, cada segundo, en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez visitaste a alguien lleno de problemas, lleno de enfermedad, lleno de dolores, sufriendo terriblemente, y esa persona tenía una fe viva en Dios? Y saliste de ahí maravillado diciendo, mira, yo fui a llevar consuelo y salí de ahí consolado. Yo pensaba que iba a decirle algo para consolar, porque la persona está pasando por un problema tan serio. Pero cuando vi el tamaño de su fe en Dios, me fui de ahí avergonzado. Dije, eso sí que es fe. Creer en lo que Dios dice, en quién es Él. Creer que Dios va a hacer lo que prometió hacer en su palabra. Nunca vamos a cambiar el mundo. El presbítero Rodrigo habló acá sobre la oración por la patria. Pero nunca vamos a cambiar esta patria rezando por ella, si nuestra oración es mecánica, si nuestra oración es fría, si nuestra oración es solo para sacarnos la culpa de encima. Pero si nuestra oración está llena de fe, Dios pone reyes, Dios saca reyes. Dios cambia situaciones, Dios da vuelta a las cosas, Dios hace cosas espectaculares cuando realmente oramos con fe. Hay ciertas cosas que verdaderamente suceden en nuestras vidas con el propósito fundamental de que nosotros oremos. Lo voy a repetir una vez más para que quede muy claro. Hay situaciones y eventos específicos que ocurren precisamente para que nos impulsen a la oración, pero, por otro lado, hay otras cosas que solo y exclusivamente suceden si nosotros oramos con fe y perseverancia. Hay cosas que suceden para que oremos, pero las cosas solo van a pasar si oramos. Vuelvo a Hebreos, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que Él existe. En segundo lugar, se convierte en galardonador de los que lo buscan. Mi hermano, mi hermana, con todo respeto, si estás naufragando en la fe es porque estás dejando de caminar lado a lado con Dios en las meditaciones diarias, de manera constante, cada día, leyendo, haciendo tu devocional en la palabra, siendo asiduo al culto, con enseñanza práctica, trayendo una enseñanza para tu vida. Y si no caminas con Dios, vas a ser solo un conocedor de la Biblia. Y el diablo sabe más de Biblia que vos y yo juntos. Conocer la Biblia no significa nada. Nada. Si no está regado por la fe. Estoy leyendo, estoy conociendo, me estoy profundizando. Ah, pero ¿cómo estoy creyendo en Él? Mirá lo que hizo. Abrió el mar rojo. Aleluya. Yo creo en el Dios que abrió el mar rojo. Lo aprendí, lo estudié ahí. Ah, yo sé, Él abrió el mar rojo. Él puede abrir los problemas de tu vida. Él puede abrir las puertas celestiales y resolver tus problemas con solo una mirada suya, con solo un toque suyo. Él es poderoso. Ah, hermanos, ahí es cuando empezamos a alabar al Señor, adoramos al Señor llenos de fe. En el nombre de Jesús. Es una vergüenza para el cristianismo que quien dice ser creyente no demuestre su fe frente a los problemas de la sociedad delante de otras personas. Es una vergüenza para el Evangelio. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Volviendo a Romanos 25 en adelante,
Ya se dieron cuenta que hoy no va a alcanzar el tiempo, va a quedar para el domingo que viene y cuando Dios quiera. Yo predico lo que Dios manda y como Él manda, a la hora que Él manda y como Él habla. Y así seguimos adelante. El verso 20 de nuevo, por la fe estás firme. En el original está de pie. El cristiano lleno de fe, como Pablo ya dijo al principio de Romanos, el justo vivirá de fe en fe. Él no se arrastra por la vida, va de pie, porque está firme mirando al soberano, al Todopoderoso, a aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Quizás vos decís, pastor, yo quería más conocimiento. Usted dijo que iba a hablar hoy sobre los judíos, ahí en el versículo 25. Lo hablamos el domingo que viene, no pasa nada. Si me muero hasta entonces, el otro pastor predica. No pasa nada, si me muero, voy a estar en el cielo mirando. Y si ustedes están acá escuchando el mensaje el domingo y el que predicó está predicando bien, no le tiro un ángel desde el cielo en la cabeza de la persona. No es así. Pero miren, hermanos, que Dios está ministrando a su corazón hoy es el problema de la incredulidad. Leer, estudiar diligentemente, conocer profundamente y no ampliar tu fe inquebrantable, tu confianza plena, tu dependencia total y absoluta del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es un camino incompleto. Yo ya vi a una persona con 90 y pico, 97, 98% de sangre contaminada. Con la oración de la fe, la persona tuvo la sangre purificada en el nombre de Jesús. Yo ya anduve 2 o 3 kilómetros con el auto completamente apagado, el auto andando solo por el increíble poder de la fe, como si fuera un milagro. Pero Dios te está diciendo, nadie es mejor que nadie. Necesitamos aumentar nuestra fe. Pero no hay manera de aumentar la fe si no llegas a conocer más a Dios y caminar a su lado, caminar junto a Él. Ay, me estoy arrastrando, mira los problemas, mira y ahora qué va a ser de mi vida. Y ahora ya no hay más salida, me voy a arrancar los pelos. Y ahora Dios dice, hijo mío, vos no sos huérfano, tenés un padre, tu padre se llama Dios. Tu padre está acá. ¿Por qué no me entregas tu vida? ¿Por qué no me dejas cuidar de vos, de las situaciones de tu vida? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué fue? Porque dejaron de confiar en el Señor. Lo que Él dio no va a ser suficiente. Lo que Él dejó para hacer, creo que no va a salir bien. Voy a necesitar algo más. Lo que me concedió seguramente no va a alcanzar para llegar hasta ahí. Entonces voy a tener que arreglármela solo. Voy a comer del árbol del fruto prohibido, porque ahí sí, ahí voy a hacer, porque lo hice yo. ¿Qué es esto? Dejar de confiar en Dios. Y todo el Antiguo Testamento se va escribiendo. Y Dios diciendo así, hijo, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Los egipcios vienen atrás, el ejército, el faraón. El mar está cerrado, confías. Yo abro el mar. Falta agua, confía. Del agua sale la piedra. Necesitas comida. La comida baja del cielo. Si Dios cría cuervos a su pueblo, dice el salmista, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Confía, confía. Davidcino cuidando las ovejas de su padre allí. Y Dios lo saca de entre las ovejas y lo convierte en rey de la nación de Israel. Confía en Dios. Saúl, el primer rey de Israel, quiere matar a David y David confía en el Señor. Y Jonatán va hasta David y le fortalece la fe. Fortalece la fe de David en Dios.
Y David cree en Dios. Y Dios no permite que Saúl lo mate. Y tampoco permite que David mate a Saúl. Es el poder de la fe. Yo confío en Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien hace las cosas. No eres tú. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pero muchas veces dejamos de creer y queremos encontrar nuestro propio camino, nuestra propia manera de actuar para resolver las cosas. Y esto empeora cada vez más. Mi hermano dobla la rodilla. Di, Dios, en ti confío. Entrega tus problemas al Señor esta mañana. No fue casualidad que ayer, mientras almorzaba, Dios me diera esta palabra y hoy la esté compartiendo con vos en el nombre de Jesús. Quiero decirte, vamos a restaurar nuestra fe. Pero si el mar no se abre en mi vida, pastor, camina sobre las aguas, no te arrastres por la vida. Sos valiente, sos como un águila, vos volás. No sos una gallina para andar escarbando. Eso va a pasar cuando digamos, Señor, de verdad, leyendo, meditando, haciendo el devocional cada día, estoy confiando cada vez más en vos, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga así. El domingo, si hay tiempo, seguimos el domingo que viene en el versículo 25. Inclinen la cabeza, cierren los ojos o hace una oración al Señor. Habla con Dios, decile, Dios, necesito mejorar mi fe en vos. Dios, si yo no estoy creyendo como debería creer. No estoy teniendo una fe viva como debería tener, Señor. Dios, quiero orar con sinceridad en esta mañana, como ese padre que te dijo, ayúdame en mi falta de fe. O como otro que dijo, aumenta mi fe, Señor. Quiero hacer devocionales cada día. Quiero conocer la palabra devocional para conocerte, Señor, y decir que la palabra es la fuente inevitable, infalible, de regla, de fe y de práctica. Y quiero caminar con vos y frente a los problemas. No voy a hablar del tamaño de mis problemas, sino que voy a hablar del tamaño de mi Dios delante de mis problemas. Quiero dejar de vivir arrastrándome, murmurando, quejándome, llorando de madrugada, llorando a la mañana, llorando a la tarde, pensando que el Señor me dejó, que el Señor me abandonó, que no sirvo para nada, que no valgo para nada, que no hay solución para mi vida. Quiero dejar atrás esta vida desgraciada. Quiero vivir en la gracia y no en la desgracia, porque la desgracia es la ausencia de la gracia. Quiero vivir en la gracia del Señor. Cuando llegue la noche, voy a apoyar mi cabeza en la almohada. Voy a dormir porque el Señor está conmigo. Mi hijo está pasando dificultades. Mi hija, mi yerno, mi nuera, mi suegro, mi suegra, mi esposo, mi esposa. Voy a arrodillarme y decir, Señor, en el nombre de Jesús, creo en tu poder. En el nombre de Jesús, declaro la victoria en su vida. En el nombre de Jesús. Yo profetizo algo en su vida. Señor, en el nombre de Jesús, quiero dejar de arrastrarme, quiero estar firme, oh Dios, por tu poder en el nombre de Jesús. Dios quiere cambiar tu vida, hermano. No queremos una iglesia que solo conozca la Biblia, queremos una iglesia que confíe en el Señor, que sea íntima del Señor, que camine con el Señor, que declare la victoria en la vida de otros, en el nombre de Jesús. Dios cambió todo el guión de la mañana y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Es el quien dirige la iglesia, es el quien nos guía. Alabado sea el Señor. Hermano, hermana, deja de arrastrarte. Por la fe, hoy, afirma tus pasos. Por la fe, afirma hoy tus pensamientos. Por la fe, hoy, acá y ahora, cambia de vida en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús, por el poder de la fe, en nombre y para la gloria del Señor Jesucristo. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos mirar al Señor. Hay mucha gente que mira sus problemas
mucha gente que mira sus dificultades, mucha gente que mira los males de la vida, las desgracias de la vida, como dije antes. Mira a Dios. Dios está aquí esta mañana para reescribir tu historia, para cambiar tu vida en el nombre y para la gloria del Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Adoremos, pastor. Aleluya. Gloria a Dios.